Las 5 etapas del colapso económico. ¿Estás preparado? La sociedad, tal y como la conocemos, se desmoronará y colapsará en un proceso de 5 fases que explicamos aquí. Aunque este proceso puede acelerarse por ciertos acontecimientos como una guerra, desastres naturales, pandemias o ataques terroristas, la historia ha demostrado que el colapso económico esencialmente sucede en 5 etapas. Las 5 etapas del colapso económico. ¿Estás preparado? Colapso económico. La sociedad, tal y como la conocemos, se desmoronará y colapsará en un proceso de 5 fases que explicamos aquí. Aunque este proceso puede acelerarse por ciertos acontecimientos como una guerra, desastres naturales, pandemias o ataques terroristas, la historia ha demostrado que el colapso económico esencialmente sucede en 5 etapas. Para sobrevivir al colapso, es importante leer e interpretar los signos y entender qué recursos son importantes para la situación actual, para que pueda estar preparado para lo peor y sobrevivir con el menor daño posible. Etapa 1. Comienza la decadencia. Todo va bien y la economía es próspera. Se ha logrado un alto nivel de vida. Las mercancías son baratas y están fácilmente disponibles. Parece haber abundancia de todo. Las tiendas están llenas de productos listos para ser comprados. La calidad de vida en general es buena. La infraestructura de trabajo del país está intacta y funciona bien. Sin embargo, la idea de que toda persona tiene derecho a tener lo que otros han ganado ahora permea la sociedad. Las políticas de redistribución de la riqueza se implementan en silencio en la trama de la sociedad. Sin control y bajo el disfraz de la equidad y la igualdad, esas políticas disminuyen lentamente la productividad y aumentan la dependencia en el gobierno y las ayudas sociales. Los principales recursos: estudios superiores, vivienda lujosa, ahorros, inversiones, acciones y bonos, seguro de salud, buen historial de crédito para la acumulación de deuda. Etapa 2. La pendiente resbaladiza. La economía entra en un lento pero constante declive. El desempleo va en aumento. Cada vez hay un mayor número de personas que reciben asistencia del gobierno de una u otra forma. Le pagan a la gente por no trabajar. El gasto del gobierno ha aumentado de forma espectacular. El precio del oro, la plata, y otros metales preciosos suben a precios inauditos. La inflación llega a niveles de 2 dígitos. Los principales recursos: dinero en efectivo, oro y plata, estabilidad en el empleo, eliminación de la deuda, seguro de salud, automóvil de bajo consumo, terreno aislado a más de 50 kilómetros de zonas densamente pobladas. Etapa 3. Se va a poner peor. El colapso total de la economía comienza después de un declive prolongado. El gobierno pone en práctica controles de precios. La escasez de productos de primera necesidad se generaliza. Hay decenas de miles de casas vacías, aunque muchos están sin hogar. La inflación aumenta aún más y el desempleo supera el 25%. Bancos y empresas quiebran. Nadie parece tener dinero. Proliferan las huelgas y disturbios a gran escala. Los servicios públicos se interrumpen y se vuelven poco fiables. Las infraestructuras están en decadencia. Comienzan a aparecer pandillas violentas. El gobierno confisca las armas de fuego con licencia a los ciudadanos. La violencia está en todas partes y las ciudades se convierten en lugares peligrosos. En esta etapa, el país parece que ha traspasado el punto de no retorno. Sin embargo, la situación se podría revertir si las personas creyeran en los conceptos fundamentales de independencia, libertad y derechos individuales y no tuvieran miedo a hacer lo necesario para cambiar la tendencia actual. Por supuesto, si fuera así, nada de esto habría ocurrido. Los principales recursos: oro y plata, dinero en efectivo, trabajo, automóvil y casa, suministro de alimentos y combustible a corto plazo, armas de fuego y munición, planes para trasladarse a un refugio rural aislado, pequeños animales, una densa red de personas afines, conocimientos y habilidades de supervivencia. Etapa 4. La toma del poder. El colapso puede pasar a esta fase en cualquier momento después de la etapa 3. La mayor parte de la clase media ha perdido todo.
Lo que solían ser barrios de clase media bien cuidados están llenos de casas vacías, dañadas y destruidas por vándalos. La infraestructura de la nación se ha visto seriamente descuidada y necesita reformas importantes. La red eléctrica se convierte en poco fiable. Los apagones son algo cotidiano. Ya no se puede comprar o vender oro ni sacar el dinero del banco. La inflación está fuera de control. Ahora la economía se derrumba. Hay prisa para todo y los estantes de los supermercados se vacían en cuestión de horas. La sociedad se sume en caos. Las pandillas violentas toman el control de las calles y barrios urbanos. El gobierno emite medidas restrictivas, en un intento para controlar la economía. Todo es escaso y fuertemente racionado. Los alimentos y la gasolina son muy caros y hay largas colas para conseguirlos cuando están disponibles. La atención médica de calidad y asequible no existe y la seguridad social queda en un recuerdo lejano. No tendrás nada que no puedas conseguir por ti mismo. Descubrirás lo que es vivir en un país del tercer mundo. Los principales recursos: traslado al escondite rural, armas de fuego y munición, suministros de alimentos a largo plazo, un año mínimo, reservas adecuadas de combustible, plan de seguridad para proteger al grupo y los recursos, perro entrenado para la seguridad, el conocimiento práctico de jardinería, de supervivencia, conocimientos y habilidades de supervivencia. Si llegados a este punto no estamos preparados, ya es demasiado tarde para prepararse. Lo que no adquirieras antes, no podrás comprarlo ahora. Cualquier cosa de valor necesario para la supervivencia ya no estará disponible. La situación se pone peor, mucho peor. La próxima es la fase 5 y no te va a gustar. Etapa 5: pérdida de la libertad. El gobierno pone en práctica la ley marcial. Los enfrentamientos entre civiles y las fuerzas gubernamentales arrasan el país. Poseer un suministro de alimentos para abastecerse durante más de 30 días se considera ilegal. La pobreza absoluta y el hambre se convierten en lo común. El gobierno ofrece escasos alimentos, agua y refugio a cambio de su libertad y su independencia. La democracia se acaba y aparece una forma socialista de gobierno que se hace cargo, bajo el pretexto de solucionar los problemas de la sociedad, con la falsa promesa de que la paz y la prosperidad volverán mejor de lo que eran solo unos pocos años atrás. Un régimen totalitario asume el poder y las libertades que antes se disfrutaban son completamente eliminadas. Los principales recursos: una comunidad segura, aislada y autosuficiente, plan de seguridad para proteger al grupo y los recursos, armas de fuego y entrenamiento, perro guardián para nuestra seguridad, habilidades de supervivencia, un huerto capaz de alimentar al 150% del grupo, suministro estable de agua limpia, semillas de hortalizas para la alimentación a largo plazo. Como se puede ver, las prioridades cambian a medida que el mundo cambia. Los recursos más preciados de hoy ya no son importantes después del colapso económico. La falta de preparación hoy incrementa la magnitud del sufrimiento del mañana. Es mejor prepararse 10 años demasiado pronto que 10 minutos tarde. ¿Sabes ya en qué etapa estamos? Las 5 etapas del colapso económico. ¿Estás preparado? La sociedad, tal y como la conocemos, se desmoronará y colapsará en un proceso de 5 fases que explicamos aquí. Aunque este proceso puede acelerarse por ciertos acontecimientos como una guerra, desastres naturales, pandemias o ataques terroristas, la historia ha demostrado que el colapso económico esencialmente sucede en 5 etapas. Las 5 etapas del colapso económico. ¿Estás preparado? Colapso económico. La sociedad, tal y como la conocemos, se desmoronará y colapsará en un proceso de 5 fases que explicamos aquí. Aunque este proceso puede acelerarse por ciertos acontecimientos como una guerra, desastres naturales, pandemias o ataques terroristas, la historia ha demostrado que el colapso económico esencialmente sucede en 5 etapas.
Para sobrevivir al colapso, es importante leer e interpretar los signos y entender qué recursos son importantes para la situación actual, para que pueda estar preparado para lo peor y sobrevivir con el menor daño posible. Etapa 1. Comienza la decadencia. Todo va bien y la economía es próspera. La red eléctrica se convierte en poco fiable. Los apagones son algo cotidiano. Ya no se puede comprar o vender oro ni sacar el dinero del banco. La inflación está fuera de control. Ahora la economía se derrumba. Hay prisa para todo y los estantes de los supermercados se vacían en cuestión de horas. La sociedad se sume en caos. Las pandillas violentas toman el control de las calles y barrios urbanos. El gobierno emite medidas restrictivas, en un intento para controlar la economía. Todo es escaso y fuertemente racionado. Los alimentos y la gasolina son muy caros y hay largas colas para conseguirlos cuando están disponibles. La atención médica de calidad y asequible no existe y la seguridad social queda en un recuerdo lejano. No tendrás nada que no puedas conseguir por ti mismo. Descubrirás lo que es vivir en un país del tercer mundo. Los principales recursos: traslado al escondite rural, armas de fuego y munición, suministros de alimentos a largo plazo, 1 año mínimo, reservas adecuadas de combustible, plan de seguridad para proteger al grupo y los recursos rentado de forma espectacular. El precio del oro, la plata, y otros metales preciosos suben a precios inauditos. La inflación llega a niveles de 2 dígitos. Los principales recursos: dinero en efectivo, oro y plata, estabilidad en el empleo, eliminación de la deuda, seguro de salud, automóvil de bajo consumo, terreno aislado a más de 50 kilómetros de zonas densamente pobladas. Etapa 3. Se va a poner peor. El colapso total de la economía comienza después de un declive prolongado. El gobierno pone en práctica controles de precios. La escasez de productos de primera necesidad se generaliza. Hay decenas de miles de casas vacías, aunque muchos están sin hogar. La inflación aumenta aún más y el desempleo supera el 25%. Bancos y empresas quiebran. Nadie parece tener dinero. Proliferan las huelgas y disturbios a gran escala. Los servicios públicos se interrumpen y se vuelven poco fiables. Las infraestructuras están en decadencia. Comienzan a aparecer pandillas violentas. El gobierno confisca las armas de fuego con licencia a los ciudadanos. La violencia está en todas partes y las ciudades se convierten en lugares peligrosos. En esta etapa, el país parece que ha traspasado el punto de no retorno. Sin embargo, la situación se podría revertir si las personas creyeran en los conceptos fundamentales de independencia, libertad y derechos individuales y no tuvieran miedo de hacer lo necesario para cambiar la tendencia actual. Por supuesto, si fuera así, nada de esto habría ocurrido. Los principales recursos: oro y plata, dinero en efectivo, trabajo, automóvil y casa, suministro de alimentos y combustible a corto plazo, armas de fuego y munición, planes para trasladarse a un refugio rural aislado, pequeños animales, una densa red de personas afines, conocimientos y habilidades de supervivencia. Etapa 4. La toma del poder. El colapso puede pasar a esta fase en cualquier momento después de la etapa 3. La mayor parte de la clase media ha perdido todo. Lo que solían ser barrios de clase media bien cuidados están llenos de casas vacías, dañadas y destruidas por vándalos. La infraestructura de la nación se ha visto seriamente descuidada y necesita reformas importantes. Se ha logrado un alto nivel de vida. Las mercancías son baratas y están fácilmente disponibles. Parece haber abundancia de todo. Las tiendas están llenas de productos listos para ser comprados. La calidad de vida en general es buena. La infraestructura de trabajo del país está intacta y funciona bien. Sin embargo, la idea de que toda persona tiene derecho a tener lo que otros han ganado ahora permea la sociedad. Las políticas de redistribución de la riqueza se implementan en silencio en la trama de la sociedad. Sin control y bajo el disfraz de la equidad y la igualdad, esas políticas disminuyen lentamente la productividad y aumentan la dependencia en el gobierno y las ayudas sociales. Los principales recursos:
estudios superiores, vivienda lujosa, ahorros, inversiones, acciones y bonos, seguro de salud, buen historial de crédito para la acumulación de deuda. Etapa 2, la pendiente resbaladiza. La economía entra en un lento pero constante declive. El desempleo va en aumento. Cada vez hay un mayor número de personas que reciben asistencia del gobierno de una u otra forma. Le pagan a la gente por no trabajar. El gasto del gobierno aumenta, están llenas de productos listos para ser comprados. La calidad de vida en general es buena. La infraestructura de trabajo del país está intacta y funciona bien. Sin embargo, la idea de que toda persona tiene derecho a tener lo que otros han ganado ahora permea la sociedad. Las políticas de redistribución de la riqueza se implementan en silencio en la trama de la sociedad. Sin control y bajo el disfraz de la equidad y la igualdad, esas políticas, las 5 etapas del colapso económico, ¿estás preparado? La sociedad, tal y como la conocemos, se desmoronará y colapsará en un proceso de 5 fases que explicamos aquí. Aunque este proceso puede acelerarse por ciertos acontecimientos como una guerra, desastres naturales, pandemias o ataques terroristas, la historia ha demostrado que el colapso económico esencialmente sucede en 5 etapas. Las 5 etapas disminuyen lentamente la productividad y aumentan la dependencia en el gobierno y las ayudas sociales. Los principales recursos: estudios superiores, vivienda lujosa, ahorros, inversiones, acciones y bonos, seguro de salud, buen historial de crédito para la acumulación de deuda. Etapa 2, la pendiente resbaladiza. La economía entra en un lento pero constante declive. El desempleo va en aumento. Cada vez hay un mayor número de personas. Es importante leer e interpretar los signos y entender qué recursos son importantes para la situación actual, para que pueda estar preparado para lo peor y sobrevivir con el menor daño posible. Etapa 1, comienza la decadencia. Todo va bien y la economía es próspera. Se ha logrado un alto nivel de vida. Las mercancías son baratas y están fácilmente disponibles. Parece haber abundancia de todo. Las tiendas del colapso económico, ¿estás preparado? Colapso económico. La sociedad, tal y como la conocemos, se desmoronará y colapsará en un proceso de 5 fases que explicamos aquí. Aunque este proceso puede acelerarse por ciertos acontecimientos como una guerra, desastres naturales, pandemias o ataques terroristas, la historia ha demostrado que el colapso económico esencialmente sucede en 5 etapas. Para sobrevivir al colapso,